Para la Universidad Nacional es un honor recibir hoy al hijo del destacado filósofo Enrique Dussel Ambrosini, quien en 2016 fue distinguido por esta Casa de Estudios Superiores con el doctorado honoris causa, en reconocimiento a su invaluable legado en ética, filosofía política y pensamiento latinoamericano. Hace casi una década que el homenaje simbolizó el profundo vínculo entre el pensamiento crítico de Dussel y la visión humanista y latinoamericanista que orienta el quehacer de nuestra universidad. Hoy ese lazo se renueva con la presencia de su hijo, Enrique Dussel Peters, a quien le recibimos con un fuerte aplauso. Los retos socioeconómicos de la relación entre China y Latinoamérica frente a las tensiones geopolíticas actuales es el tema que desarrollará a continuación el señor Enrique, a quien me permito presentar brevemente. Él es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame. Desde 1993 se desempeña como profesor de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente coordina el Centro de Estudios China-México de la misma facultad, así como la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Señor Dussel, el espacio es suyo. Gracias. Muy bien, muy buenos días a todas. Muy honrado de estar en este 30 aniversario del CIMPE. Un enorme agradecimiento a la UNA. He estado acá en varias ocasiones y bueno, muy agradecido también con los funcionarios, funcionarias de la UNA, con queridos amigos Rafael Arias y algunos otros con los que hemos venido trabajando conjuntamente. Enrique Dussel Peters no solo para recordar a mi mamá, sino que también para destacar que reconociendo el importante trabajo de mi padre, pues no soy ni filósofo ni teólogo y tengo un enorme reconocimiento al respecto. Mi intención, quedamos máximo 60 minutos, voy a por ahí tratar de recuperar algo del tiempo, 60 minutos máximo, algún tiempo tal vez para algunas preguntas, en aras de, yo diría, de buscar entusiasmar a algunos de ustedes con respecto al tema de corte horizontal de la República Popular China, un tema que pareciera ser tan lejano, pero que usualmente se esconde bajo estos conceptos de la geopolítica, ¿no? Que está tan de moda, ¿no? La geopolítica, y digo, oye, ¿por qué no hablamos de la confrontación entre Estados Unidos y China, más que escondernos bajo rimbombantes conceptos que muchas veces más bien lo que reflejan es poco conocimiento, sino es que por decir ignorancia sobre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Yo quisiera compartir con ustedes 4 o 5 temas, algunos antecedentes en aras de comprender la relevancia socioeconómica de la República Popular China en la actualidad, un grupo de conceptos para comprender a China en la actualidad desde una perspectiva latinoamericana. En caso de tener tiempo, algunos análisis recientes desde una perspectiva nacional y desde México para terminar con algunas conclusiones y propuestas. Invitaciones, pues los invito igual que como estamos celebrando los 30 años del CIMPE, yo creo en las instituciones, me ha tocado ser fundador de 2 instituciones, por un lado el Centro de Estudios China-México, que es parte de la Facultad de Economía de la UNAM, y después la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. El CECHIMEX de la UNAM existe desde hace más de 25 años,
años. La red ALC China es más reciente, solo tiene 10, 12 años. Así es que creo en las instituciones, no me creo institucionalista en la corriente económica, pero tengo plena certeza de que sin instituciones no existen procesos de conocimiento, procesos de aprendizaje, ¿no? Van a encontrar en las dos instituciones, no son las únicas, bienvenidos a discusiones, debates, como veremos en un momento, pero van a encontrar una enorme cantidad de información pública, gratuita, latinoamericana, desde una perspectiva latinoamericana en ambas instituciones, bancos de datos, gigas de bancos de datos de comercio, fuente Estados Unidos, a 10 dígitos del sistema armonizado para cadenas globales de valor, sobre aranceles tan de moda en la actualidad, costos de transporte por países, particularmente con China, y una serie de programas que ofrece el Sechimex, que es parte de la UNAM, un grupo de programas y de becas que ofrece la UNAM y el Sechimex para investigadores sobre el tema Nuestra locura es China. No es Asia, no es Asia-Pacífico, están de modas las instituciones de América Latina y Asia, ¿no? Yo digo, qué bárbaros, ¿cómo le hacen? Oye, pues, ¿no? América Latina, 40 y pico de países, Asia 30, 40 por 30, me da 1,200 por 5 temas, facilito, pues me da 6,000 temas, ¿no? ¿Y cuántos investigadores tienen? 2. Dices, wow, qué capacidad, ¿no? Nosotros somos unos cuantos más y cada vez que estudiamos más sobre China, entendemos menos, ¿no? Entonces, el tema acá es concentrarse en este continente de China humildemente. La siguiente. Dejo la presentación, invito a integrarse a las discusiones, investigaciones, debates que existen sobre China en América Latina, en China sobre América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que es un tema de moda, para bien o para mal, ¿no? Pues quién no puede o tiene alguna opinión sobre China, ¿no? Por lo menos, pues de que son muchos y es una cultura milenaria, pues está en cualquier periódico, artículo de periódico. Yo destacaría 4 o 5 trabajos. Uno, el de la CEPAL, que se publicó ahora hace un par de semanas, este documento que acompañó a la 4ª reunión ministerial del Foro CELAC China. Es un documento 70, 80 páginas en la que participé activamente con un enfoque cepalino y reciente de José Manuel Salazar Sirinax, y me parece que refleja bastante bien el know-how, lo que sabemos, el estado del arte sobre China en América Latina y el Caribe, con un grupo de propuestas institucionales sobre temas específicos que tiene que ver con lo que me permitiré reflexionar en esta presentación. 3 o 4 documentos relativamente recientes, todos vinculados al trabajo institucional del Sechimex y de la red ALC China. Les dejo las referencias. La siguiente, por favor. Otra más. Temas que me parece que son relevantes para comprender a China desde una perspectiva latinoamericana. De nuevo, uno puede estudiar la socioeconomía china desde Pekín, desde Berlín o desde San José, y como decía el viejo Carlos Marx, pues tiempo y espacio son relevantes, ¿no? Si uno estudia a China desde Pekín, pues es bastante seguro que vamos a llegar a conclusiones diferentes que si lo hacemos desde San José. En este reciente libro, salió hace un par de semanas, los invito a consultarlo, van a encontrar toda una serie de reflexiones de casi 25 años de trabajos personales, institucionales con otros
algunos colegas sobre, el tema de hoy. Espero que este año se publique en chino. Para el que quiera mejorar su chino, pues estará accesible también. La siguiente, por favor. Temas relevantes, simplemente para invitar, enfatizar, provocar la integración al conocimiento sobre China. Es decir, China no es un tema para sinólogos, ¿no? El trabajo que nosotros venimos haciendo en la red ALC China, con 700 miembros, historiadores, arquitectos, relaciones internacionales, ingenieros, economistas, etcétera, el trabajo lo que nos refleja es una creciente intensidad y necesidad de trabajar no desde una perspectiva de la sinología, vamos a empezar a 1000 antes de Cristo y si no llego a 1000 después de Cristo, pues me preocupo. Nosotros empezamos en 2025 y si no llegamos a 1000 después de Cristo, tampoco nos quita el sueño. Algunos temas simplemente para destacar la importancia de China desde múltiples perspectivas. Primer tema, ¿no? China está masivamente generando empleo en América Latina. Ojo, y todos estos temas no es pro China o en contra de China. Digo, lo de menos es tener una actitud crítica hacia China. Lo demás es contribuir, meterse, integrarse a temas de Costa Rica con China, Honduras con China, Argentina con China y la región con China. China está generando empleo en América Latina. Acabamos de hacer hace un par de meses un trabajo con una colega Lesbia Pérez Santillán, con base en matrices de insumo producto, entre otros. China generó, sumando el empleo vía comercio neto, inversión extranjera y proyectos de infraestructura, generó en América Latina 8.1 millones de empleos en este largo periodo 1995-2021. El 85% de la generación del empleo es vía comercio neto. Ojo, es más que exportación genera empleo, importación deduce empleo, sino que es una metodología un poco más compleja. 85% vía comercio, 8% vía proyectos de infraestructura, 7% vía OFDI, que es un anglicismo, inversión extranjera directa. Este 8.1 millones de empleos para este largo periodo significa que casi una sexta parte del empleo generado en América Latina y el Caribe está asociado con China. Una sexta parte, ¿no? Una invitación para que a todo aquel que le interesa el tema del empleo, que no tiene que ser un sinólogo, y somos unos cuantos, pues más nos conviene enterarnos de lo que está haciendo China en América Latina, con enormes diferencias. Este es un resultado agregado. 8 países, no todos los países de América Latina tienen estas matrices de insumo producto. Costa Rica sí, ¿no? Entonces, una invitación provocadora a integrarse a esta discusión. Sorprendentemente, para este periodo, el empleo generado por China vía comercio neto es superior al de Estados Unidos. Acá no hay buenos ni malos, sino que simplemente, sorpresa, la integración y creciente presencia de China en América Latina tiene múltiples impactos. Uno es la generación del empleo. Esto para 43 sectores por países, etcétera, toda una complejidad. Invito a colegas estudiantes a integrarse a un debate sobre el empleo en América Latina, ¿no? Pues es más allá de China. La siguiente, por favor. El tema de actualidad, hoy, como decían por ahí, en esta confrontación entre Estados Unidos y China, nos ha afectado a México, también a Costa Rica. Desde la administración Biden
México, no se te ocurra integrar valor agregado chino en tus exportaciones hacia Estados Unidos, ¿no? No te conviertas en la puerta trasera, el backdoor de China. Sorprendentemente, los famosos think tanks en Washington, ¿no? Al menos en temas de China y América Latina, pues ni think ni tanks, ¿no? Pero los citamos como si fueran ahí el Atlantic Council, Inter-American Dialogue, algunos le dicen monologue, etcétera, etcétera. Pobres resultados sobre la relación de China con América Latina y muy tardía, ¿no? Como veremos en un momento. Para el caso de México tenemos lo mismo para Costa Rica, Brasil y 8 países latinoamericanos. La creciente presencia de China en las exportaciones mexicanas es realmente significativa, ¿no? Es decir, a mediados de los 90s, la participación china era el 0%, no había mayor intercambio con México. El último dato de las matrices de insumo producto de México en el 2020 es que 7.5% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos es valor agregado chino. Es decir, el auto o el monitor o el micrófono que México exporta a Estados Unidos tiene partes y componentes crecientemente chinas, ¿no? Pareciera que con eso le damos la razón a la amenaza estadounidense al día de hoy. Ojo, 70% de las importaciones chinas en México las realizan empresas extranjeras y las principales son estadounidenses. Entonces, el principal importador de partes y componentes chinos en México no es BYD, Huawei, etcétera, sino que es General Motors, ¿no? Y el segundo es la Ford. Entonces, bienvenidos a un concepto que desarrollaré en un momento, simplemente para invitar a temas. Tenemos el mismo cuadrito sobre Costa Rica. No voy a hablar sobre Costa Rica en Costa Rica si no salgo corriendo, ¿no? Pero simplemente para decirles, el tema de China está inmerso en el aparato social productivo de América Latina y cada uno de sus países de diferente forma, ¿no? Integrémonos. La siguiente, por favor. Llevamos desde 2017, ya casi 10 años, publicando cada año un monitor de la OFDI, que es un anglicismo, Overseas Foreign Direct Investment, la OFDI China en América Latina y el Caribe. 2017, 2018, 2019, es un pequeño documento, 10, 12 páginas en chino, para el que quiera mejorar su chino, inglés y en español, y un banco de datos, ¿no? Con una metodología, hablábamos ayer sobre metodologías para capturar y registrar la inversión extranjera directa. Nunca me hubiera imaginado convertirme en el registro de inversiones. Las estadísticas, platicábamos ayer, importan, ¿no? La siguiente, por favor. Solo para darse una idea, ¿no? La Secretaría de Economía en México es la fuente oficial para registrar, presentar las estadísticas de inversión extranjera directa, registra hasta 2024 que China invirtió en México 2.500 millones de dólares, ¿no? Con eso China es el inversionista número 18 en México. Dirá en Washington, don't worry, be happy. ¿Saben qué? Los chinos no invierten en México. Según nuestras estadísticas de la red ALC China, China ha invertido más de 25.000 millones de dólares en China. Casi 200 transacciones, transacción por transacción, nombre, apellido, fecha, empleo generado, monto de la inversión, sector, propiedad de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Es una valiosa fuente de datos pública, en lo que estoy hablando. Con un par de clics bajan el Excel completo para hacer econometría, para hacer estudios sectoriales por país, etcétera. ¿A qué se debe principalmente la diferencia? Pues no es lo
mismo, casi 3.000 millones de dólares que 25.000, a metodologías de registro diferentes, ¿no? Hablábamos ayer de la trazabilidad brevemente, es decir, si una empresa desde Shenzhen invierte en San José, pero lo hace vía las Islas Caimán, usualmente es considerado como una inversión desde las Islas Caimán, no desde México. A nosotros no tenemos estas condicionantes legales, a mí no me importa de dónde viene. Finalmente yo sé, esa empresa dice Huawei y yo sé que es China, ¿no? De dónde vino finalmente es secundario. Las estadísticas importan. Llevamos más de 10 años de estudiar el tema de la inversión extranjera directa china en América Latina, con dificultades ahí con queridas instituciones como la propia CEPAL, etcétera, que bueno, no voltean ni a la derecha ni a la izquierda y siguen haciendo su trabajo y no reconocen el trabajo que se viene haciendo, macro, meso, micro, estudios de caso, empresas, etcétera. La siguiente, por favor. Y lo mismo sobre proyectos de infraestructura. Desde 2020 tenemos una publicación anual, monitor de los proyectos de infraestructura de China en América Latina y el Caribe, en chino, español e inglés, con un banco de datos, distinguiendo entre inversiones y proyectos de infraestructura. No tiene nada que ver proyectos de infraestructura con inversión. La siguiente, por favor. Con resultados, hemos publicado ahí estudios, más de 20 casos de estudio, proyectos de infraestructura de China en Costa Rica, en México, en Argentina, en Brasil, temas de transferencia de tecnología, temas de empleo. La siguiente, por favor, un tema apasionante, reciente, sobre el impacto que los proyectos de infraestructura de China tienen en la percepción de China, ¿no? Es decir, más allá de debates emocionantes entre Xi Jinping y Biden, Trump, etcétera, pues la mayoría de la población pues no tiene mucho conocimiento ni mucho interés sobre estas discusiones, pero los proyectos de infraestructura, más de 300 proyectos de infraestructura realizados al día de hoy en América Latina, están afectando el día a día, ¿no? El everyday life de cientos de millones de latinoamericanos en metros, aeropuertos, redes de Wi-Fi, etcétera. Si esto funciona, la percepción será positiva. Si no funciona y les cae el agua cada rato, hay cortes, etcétera, sorpresas da la vida. Hace un par de semanas, 2 semanas, salieron algunas encuestas del Pew Center en Estados Unidos sobre la percepción de más de 50 países en el mundo sobre China, muy negativa en Estados Unidos, ¿no? China es la amenaza estadounidense, volveremos al tema en un momento. El caso de percepción más positiva sobre China en el mundo, 50 países, es México, ¿no? Hay una percepción más positiva generalizada en México sobre China y, por cierto, en todo un grupo de países latinoamericanos, que en el resto del mundo. Es un tema no irrelevante, más allá de debates académicos, políticos y en diversas élites latinoamericanas, ¿no? Esto lo dejo. Resultados del monitor: generación de empleo, más de 1 millón de empleos generados en América Latina vía proyectos de infraestructura por montos significativos, cambios. Es muy importante en los temas sobre China actualizar la información. Mucha gente se queda, académicos, funcionarios, se quedan con la China de principios del siglo XXI y no se han dado cuenta. La siguiente, por favor, para el caso de México, ¿no? Hoy en día, más del 50% de los proyectos de infraestructura de China en México, que ha sido un receptor muy importante, en energía, más del 50% es en energía no fósil,
¿no? Entonces, es importante actualizar la discusión más allá si uno está a favor o en contra de China, pero es importante integrarnos y no quedarnos con una discusión de hace 20 o 30 años donde China lo único que busca es destruir el medio ambiente, etcétera. No vaya a ser que los proyectos de inversión y de infraestructura sean más verdes, ¿no? Y sustentables y no fósiles que los de la Unión Europea. Veamos los datos, ¿no? Integrémonos a las discusiones. Entonces, último tema, un reciente documento sobre 15 translatinas y multilatinas que invierten desde hace más de 20 años en China. No solo China invierte en América Latina, existen un grupo de empresas que invierten en China desde hace más de 20 años. Súper interesante, ¿no? Las experiencias de empresas que hace 20 años buscaron la China barata y la fuerza de trabajo barata, pues ¿qué creen? Pues eso ya no existe. La fuerza de trabajo barata o la fuerza de trabajo es más cara en China hoy en día que en América Latina. Procesos de aprendizaje complicados, no todo es color rosa, empresas como Embraer tuvieron que salir de China, otras empresas siguen con procesos de aprendizaje, empresas chilenas, empresas argentinas, centroamericanas. La siguiente. Bueno, algunos conceptos para comprender y no caer, yo les diría, en la trampa de la descripción de China. Si ustedes leen este reporte de la CEPAL, van a encontrar 15, 20 gráficos sobre temas de comercio, de inversión, de infraestructura sobre China, algunos al 2023, otros al 22, temas de financiamiento, temas de la estructura del comercio, etcétera. Yo me permitiría concentrarme en conceptos para comprender a la socioeconomía china en la actualidad. Un primer concepto al que invitaría a considerar es el concepto de un proceso de globalización con características chinas. ¿A qué se debe la confrontación entre Estados Unidos y China que nos va a sobrellevar a todos, ¿no? A los más viejos y a los más jóvenes? Hay un proyecto de globalización diferente por parte de la República China. No estoy diciendo ni bueno ni malo, sino que estoy invitando a considerar que uno de los meollos es una competencia sistémica, dos sistemas políticos y dos sistemas económicos diferentes que se reflejan en una propuesta de globalización diferente. Estados Unidos, con las instituciones de Bretton Woods, antes incluso de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, con base en la liberalización de bienes, servicios, capitales, según Roderick Stiglitz y otros, que ha beneficiado al 1% global, al 10% si somos benevolentes, ¿no? La propuesta desde 2013 bajo la presidencia Xi Jinping y particularmente con este instrumento de la iniciativa de la franja y la ruta, yo comprendería a la franja y la iniciativa de la franja y la ruta como un paraguas que alberga cientos de instrumentos y políticas, ¿no? La iniciativa la iniciativa y políticas de la ruta de la seda, pero la ruta de seda digital, educativa, marítima, de la salud, docenas solo bajo el logo y propuestos a instrumentos específicos bajo la ruta de la seda. De nuevo, la iniciativa de la franja y la ruta como el paraguas de cientos de políticas de cooperación con el sur global y estrechamente vinculadas con esta propuesta de un proceso de globalización. ¿En qué radica lo nuevo de la propuesta china? Si revisan el documento
recientemente publicado. A mí me parece que el principal concepto de la cooperación global es el de la interconectividad y el concepto de los proyectos de infraestructura. Es decir, China hoy en día, y por ello la importancia de este monitor de los proyectos de infraestructura, y es su propia experiencia, cómo logró China un tema fundamental que en América Latina pues se nos pasa rapidito, ¿no? China redujo la pobreza absoluta en 800 millones de habitantes. Ah, mira qué bien. Y el Real Madrid le ganó al no sé cuánto 2-1. Perfecto, ¿no? Sacar 800 millones de habitantes de la pobreza absoluta, creo que en las ciencias sociales de América Latina, en la economía y en otras, no nos ha hecho clic el cerebro. ¿No? Es algo de lo cual en América Latina venimos soñando hace décadas, si no es que siglos, y con resultados usualmente no muy positivos. Entonces, desde 2013-2014, con la iniciativa de la Franja y la Ruta, los proyectos de infraestructura como el centro de su propuesta de cooperación internacional, que es la experiencia china. El que ha ido en los últimos 30 años a China, uno se encuentra con una brutalidad de proyectos de infraestructura que pueden ser puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, digitales, etcétera, etcétera, como uno de los principales, no el único, pero como uno de los principales instrumentos para la reducción y desaparición de la pobreza absoluta en China, y una propuesta, uno diría con cierto sarcasmo, una contrapropuesta a la propuesta de globalización con base en la liberalización de bienes, servicios y capitales de Estados Unidos, ¿no? Es decir, a mí me interesa el 99% o el 90% de la población global afectada por proyectos de infraestructura, como está sucediendo en buena parte de América Latina y el Caribe. Bienvenidos a un debate en el corto, mediano y largo plazo. Habrá que preguntarse, ¿existe algo así como un Chinese way of life? ¿No? Uno conoce el American way of life. En fin, bienvenidos a un conocimiento, una discusión donde conceptos como una comunidad con un futuro común es relevante, y particularmente la oferta de cooperación en el largo plazo. Los proyectos de cooperación de China con el sur global son al 2035 y al 2050. Preguntará el loco del pueblo, oye, ¿cuál es el marco temporal de la cooperación de Estados Unidos? Pues uno dirá, pues es al próximo lunes, ¿no? En México justo nos dieron 90 días de nuevo, ¿no? Y los días van corriendo, ya son 87, ¿no? Este es un marco temporal diferente. No estoy diciendo bueno ni malo, pero sí estoy destacando diferencias. Primer concepto, un proyecto de globalización con características chinas que en proceso, ¿no? No estoy de ninguna forma pintando una propuesta color rosa, ¿no? Bien, revisen múltiples experiencias, pero sí es importante considerar una propuesta que va más allá de 2 o 3 temas. Es un proyecto global como solo lo tiene Estados Unidos, y lo que estamos viviendo es una competencia y un orden mundial, por cierto, de Bretton Woods, que ya no existe, ¿no? En los últimos 2-3 años, particularmente desde el 20 de enero, todo el sistema de multilateral y de preferencias se ha venido abajo. Habrá que ver qué continúa, y levantará humildemente China la mano y dirá, acá hay una propuesta, ¿no? De largo plazo con una serie de contenidos. Un segundo concepto que me parece fundamental y apasionante, he tenido la suerte de visitar y realizar proyectos de investigación con contrapartes latinoamericanas
chinas, de estudiar múltiples cadenas globales de valor y aspectos en China, un concepto que me parece fundamental para comprender a la socioeconomía china del 2025 es el concepto del sector público en China. El sector público en China es un concepto que no existe en el resto del mundo, ¿no? Digo, no conozco el mundo ni la historia de la humanidad, pero la hipótesis sería esto no existe en el resto de las principales economías y de las economías latinoamericanas y caribeñas en particular. ¿Qué es el sector público en China? El sector público en China tiene dos características. Primero, es la suma del gobierno central. Por supuesto que existe un gobierno central, federal en otros países latinoamericanos. Es la suma del gobierno central más ciudades, provincias y municipios, ¿no? Uno diría, bueno, está bien, pues lo entiendo, ¿no? Con dos factores sorprendentes y que para algunos pudieran ser contradictorios, ¿no? Un primer factor de este sector público es una competencia dramática, brutal, violenta dentro del sector público, ¿no? Y esto tiene que ver con la meritocracia del Partido Comunista de China. Entonces, el sector público y las empresas públicas chinas se sacan los ojos, ¿no? Vuelvo al tema en un momento. Y un segundo, entonces, bueno, pues competencia, hipercompetencia entre las empresas del sector público y, por cierto, con el sector privado, empresas extranjeras y muchas otras en China, ¿no? Cuando la Volkswagen entró a finales de los 80s a China, dijo, ya entré, pues acá le voy a vender autos a cientos de millones de habitantes, nomás que se enteró que la competencia era brutal, peor que en Alemania y en la Unión Europea. Y un segundo factor, elemento para comprender al sector público en China, la coordinación del Partido Comunista de China del sector público, ¿no? Es decir, hay un ente que dice, oye, a ver, hace 20 años dijo, las baterías eléctricas son relevantes para celulares y para autos. O sea, no fue un caso de maná que cayó del cielo de pronto una batería eléctrica y aplastó a no sé cuántos. Fue resultado de 20 años de trabajo, inversiones públicas particularmente, ¿no? Y en donde el partido, mediante múltiples instituciones, plantea, van a participar 5 empresas en este proyecto, no 500, ¿no? No queremos un proceso de competencia destructiva. Esas 5 o 15 o 20 o 25 van a competir. Y las que ganen, ganen, y las que no, pues adiós, ¿no? ¿Qué significa eso, no? He participado recientemente en varios proyectos sobre la cadena global de valor de autopartes automotriz, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal productor de autos en China hoy en día? El principal de autos en China se llama el BAIC, Beijing Automotive Industrial Corporation, propiedad única de la ciudad, no del gobierno central, sino que de la ciudad de Beijing. ¿Cómo se llama el segundo productor de autos? SAIC, Shanghai Automotive Industrial Corporation, propiedad única de la ciudad de Shanghai, ¿no? Entonces, entre las dos empresas se sacan los ojos, ¿no? Uno llega a Shanghai después de Beijing y uno dice, oye, qué chistoso, mira, acá todos los taxis son de SAIC. Pues sí, te dice el alcalde de Shanghai, y de Beijing no hay uno, ¿no? Y no pasarán, como dicen, ¿no?
llega el académico latinoamericano, oye, ¿y ustedes hacen política industrial en China? Me acuerdo hace más de 15, 20 años, ¿no? Temas de moda en América Latina. Se reúnen media hora, discuten y dicen, bueno, mira, si política industrial es de financiamiento, educativo, comercial, etc., si todo eso es política industrial, entonces sí hacemos política industrial. Es mi propiedad. Este sector público en China hoy en día representa alrededor del 45% del Producto Interno Bruto chino. 45, el otro 55% son empresas privadas, transnacionales, diferentes mezclas de propiedad. No hay ninguna empresa, digo, ningún país, perdón, de los principales 20 en el mundo, en donde este sector público tenga una propiedad mayor al 5% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, la omnipresencia del sector público en China es un concepto fundamental para la academia. Cuando uno quiere buscar una contraparte académica en China, pues uno se va a encontrar con universidades, centros de investigación públicas. Si uno no entiende, pues está frito, ¿no? Si uno quiere atraer turismo, pues se va a encontrar con empresas turísticas chinas públicas en el sector manufacturero, etcétera, etcétera. Ojo, existe un sector privado, existe una empresa, un sector de empresas transnacionales y existe un enorme sector de empresas públicas diferentes a las latinoamericanas, ¿no? Que conocemos de la sustitución de las importaciones, ¿no? Donde alguien dijo, hágase un auto y después de 20 años sale un Frankenstein de 7 llantas y uno dice que te salió no sé cuánto y uno dice, ¿qué es esto? No es el mismo sector, ¿no? El discurso de los últimos 40 años en buena parte de América Latina, que todo lo público no es eficiente, es corrupto, etcétera, etcétera, pues te dirán los chinos, pues no en China, ¿no? Y no vaya a ser que por eso ustedes en América Latina pues no sean capaces de diseñar un tornillo, ¿no? Estas empresas chinas públicas mías están haciendo pedazos a la Mercedes-Benz, a la Toyota, a la Volkswagen y pregúntenle a Tesla, ¿no? Entonces, bienvenidos a una nueva discusión. Yo de ninguna forma digo vayamos a copiar y pegar el concepto del sector público en América Latina y el Caribe, pero sí invito a hacerlo más compleja, ¿no? En México nos quedamos después de 40 años con 2 empresas públicas, ¿no? 2, no 200, no 20% del Producto Interno, 2. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y estas están debatiendo sobre si se mantienen o no. La perspectiva china permite plantear de que el sector público, al menos en la economía más grande del mundo, medido en poder de compra según el Fondo Monetario Internacional desde el 2016, en la economía más grande del mundo el sector público es omnipresente. Si no entendemos al sector público en China, en su comercio internacional, en la inversión extranjera, no entendemos la socioeconomía china. Un concepto, primer concepto, globalización con características chinas. Segundo concepto, el sector público. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Sí. Tercer tema que quisiera compartir con ustedes. Yo les diría de distinguir temas en el análisis socioeconómico de América Latina con China, ¿no? Ironizo al respecto en contra de los jugos verdes, ¿no? Que son muy saludables y uno le echa 20 cosas, nopales, naranja, jengibre, lo que uno encuentra, muy saludable, pero uno realmente pues no sabe lo que se está tomando, pues una ensalada líquida, ¿no? Entonces está muy de moda hoy en día en 5
5 páginas o en 500 páginas, pues empezamos con la NAO hace 500 años y terminamos con la 5G en el 2025 para decir hay que cooperar con China, ¿no? Uno dice, bueno, está bien, pues probablemente ya lo sabía hace 500 años. Hoy en día se están realizando a todos aquellos que se quieran integrar sobre estos temas, se están realizando análisis muy puntuales sobre comercio. El comercio no es solo exportación e importación, y entonces el comercio de Costa Rica con China en el 90 fue tanto y subió en el 91 a tanto y en el 93 bajó a tanto y dormimos a todo el auditorio, ¿no? Estamos haciendo estudios hoy en día sobre el impacto local de las exportaciones latinoamericanas a China, ¿no? Entonces, las cerezas chilenas, que son un producto muy sofisticado, desarrollo tecnológico, impacto en el empleo, proveeduría, todo yo les diría, sofisticado análisis de la soya en las pampas de Argentina, del petróleo en Río de Janeiro, en Venezuela, etcétera. Entonces, bienvenidos a un análisis sobre comercio internacional, no solo que subió en marzo 3% y en febrero cayó 2%. Tema de financiamiento, múltiples análisis. China se ha convertido en una fuente de financiamiento muy importante de la región, particularmente de Venezuela, Brasil y algunos otros países. Tercer tema, OFDI o inversión extranjera. OFDI es Overseas Foreign Direct Investment, la salida de inversión china hacia América Latina. Y por último, proyectos de infraestructura. Cada uno de estos temas tiene debates específicos con casos de estudio en Costa Rica, en Guatemala, en Paraguay, en México, etcétera. Bienvenidos a una integración. Y desde una perspectiva latinoamericana, ¿cuál es su impacto en la región territorial, políticas en el corto, mediano, largo plazo, etcétera? Por último, yo les diría el concepto de nuevas relaciones triangulares. Venimos desde hace más de 10 años y yo creo que se está crecientemente utilizando en las ciencias sociales el concepto con el siguiente planteamiento. La confrontación entre Estados Unidos y China desde hace más de 10 años va a continuar durísimo en el corto, mediano y largo plazo. Es una competencia sistémica, dos pesos pesados con sistemas políticos y sistemas económicos, el sector público en China, diferentes, ¿no? ¿Qué hacemos terceras regiones y países, ¿no? ¿Qué hace África? ¿Qué hace Costa Rica? ¿Qué hace Alemania ante este proceso? El reto para regiones y países es un listado de cientos de temas, cientos. ¿Qué hago con la 5G? E implicaciones. Y más bien, más que 5G, ya se viene la 6G, ¿no? ¿Qué hago con institutos Confucios? E implicaciones. Me dice la embajada, ni se te ocurra meter al Instituto Confucio puros espías chinos, ¿no? Bueno, pero ¿sabes qué? Pues aprendo chino, geografía, cultura. Tú corriste a 100 institutos Confucio, para mí son importantes. ¿Qué hacemos con proyectos de infraestructura? ¿Qué hacemos con turismo chino? ¿No? 2019 China tuvo 150 millones de turistas chinos que salieron de China, ¿no? Pues con que me llegue el 0.001% me hago millonario, ¿no? Es el viejo cuento de si le vendo al 1% de los chinos una tortilla, pues también nos hacemos millonarios en México. Se nos complica, ¿no? Entonces, un largo listado en esta nueva relación triangular, ¿no? Voy a traer inversión china, nos dicen nuestros amigos del norte. Ni se te ocurra, no quiero valor agregado, no quiero partes y componentes, no quiero infraestructura, no. Nuevas relaciones triangulares en el corto, mediano y largo plazo. Y por último, yo les diría otra más. Y por último, yo invitaría al concepto del
security shoring, ¿no? Están muy de moda una cantidad de shorings, ¿no? El onshoring, offshoring, nearshoring, friendshoring, ally-shoring. Y uno dice, excuse me, ¿cómo de qué se tratan estos shorings, ¿no? Entonces, la respuesta usualmente es la relocalización de procesos, ¿no? Entonces uno dice, híjoles, pues en México el primer decreto de la maquila fue en 1965, hace 60 años, ¿no? Zonas francas, en Centroamérica existe larga experiencia al respecto. No estamos hablando de relocalización de procesos, de lo que estamos hablando es que desde 2022-2023, con la administración Biden, y ni hablar desde el 20 de enero del 2025, Estados Unidos, en su relación con la República Popular China, pone a su seguridad nacional como el principal tema en su relación con o contra China, ¿no? Es decir, ya no es el libre comercio, ya no es la innovación tecnológica, ya no es, uno puede imaginarse desde Bretton Woods docenas de temas en la relación de Estados Unidos con China y para terceros países, ¿no? Esto va todo con postdata hacia México, hacia Costa Rica, hacia Brasil, etcétera. México, te sumas a mi estrategia en contra de China, te pueden tocar algunos mejores aranceles, algunos beneficios, etcétera, y si no, atente a las consecuencias, ¿no? Entonces hay empresas como Tesla, por ejemplo, que querían invertir en México, pero recibieron información del Departamento de Comercio que no podían incluir baterías, valor agregado chino, pues no llevaron a cabo el proyecto porque no había baterías que no fueran chinas, por lo menos en 2023. Security shoring. Y desde el 20 de enero del 2025, la totalidad de los decretos, ¿no?, de estos executive orders del presidente Trump, todos empiezan con la seguridad nacional de Estados Unidos. Ojo, uno no tiene que tener doctorado en leyes o ser abogado para decir, oye, pues hay seguridad nacional de Estados Unidos, hay una de Costa Rica, hay una de México y hay una de China. Pues, bienvenidos a un debate sobre las seguridades nacionales múltiples y donde crecientemente la exigencia en este security shoring en contra de China es no quiero ver a China y a la economía china y a las empresas chinas y a las inversiones chinas en tu país. Le hace México, le hace Brasil, le hace Costa Rica, etc. Bienvenidos a una compleja discusión. Estoy prácticamente otra más, me va a pasar dos o tres ya para ir terminando. En fin, hay debates ahí puntuales. Janet Yellen estuvo en el 2023 en México ahí tratando de cambiar la legislación y regulación de inversión extranjera directa en México, ¿no? Como buena parte de América Latina, pues México tiene una regulación y legislación muy liberal de la inversión extranjera directa. Con Janet Yellen, la exigencia creciente fue quisiera, por no decir me importa, que la legislación mexicana sea semejante a la estadounidense, ¿no? Entonces, ¿qué empresas invierten en México? ¿De qué partido político son? ¿De qué país vienen? Y si tienen algo que ver con el sector público chino, pues les tendrás que decir que no. México no tiene simplemente el know-how al respecto. Y entonces, bueno, bienvenidos a discusiones técnicas, ¿no? Donde si viene un suizo para invertir en lo que fuera, pues de qué partido político es, pues no sé, y sabes que no me importa si es fascista, comunista o lo que sea, me importa que invierta en México. A mí en Estados Unidos sí me importa, y me importa que tú tengas una legislación parecida a la mía. Me paso tres o cuatro, esto lo dejo, otra más, un par de láminas. Con base en estos conceptos, les puedo asegurar
para una atrás, les puedo asegurar, se pueden hacer. Estamos haciendo todo un grupo de análisis. Yo invito a considerar en Costa Rica, digo, estamos en Costa Rica, no estamos en otro lugar, a lograr, una más, por favor, hacer análisis integrales de Costa Rica con China. China no es solo comercio, ¿no? Este fue el último esfuerzo del Sechimex. Llevamos hace 20 años haciendo agendas de México con China, ¿no? Este fue de diciembre del 2024 para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, 35 páginas, 27 propuestas. China para México, igual que para cada uno de los países de América Latina, incluso con o sin relaciones diplomáticas, pues es mucho más que comercio. Es cooperación académica, es desarrollo científico, son museos, son turismo, son docenas de temas, ¿no? México tiene una relación diplomática con China desde 1899, cientos de temas, a veces encuentros, a veces desencuentros, como con cualquier país en los últimos siglos, ¿no? Que no nos encontramos en temas comerciales, pues yo diría, pues como lo hacen los negociadores comerciales, pues lo dejamos en corchetes para mañana. Hay otros 49 países, 49 temas que nos parecen relevantes y sobre los que hay que abordar. Con este concepto de nuevas relaciones triangulares, que es el subtítulo de este documento, la exigencia es todo país en América Latina, incluyendo Costa Rica, incluyendo Paraguay, que no tiene relaciones diplomáticas con China, todo país requiere de una agenda con Estados Unidos, en buena parte Centroamérica, el Caribe y México. Estados Unidos es nuestro punto de referencia, eso no está en discusión, y con China. Enfatizo el y, no o. Hay algunos que están jugando con la idea, no, somos de América del Norte, ¿no? Entonces vamos a olvidarnos de estos asiáticos y chinos. Un día sin China, hoy en día en América Latina y en México es crecientemente difícil de imaginar, ¿no? Caminaríamos descalzos, sin ropa interior, este micrófono es chino, la telecomunicación, los puertos y aeropuertos, etcétera. Complicadito, ¿no? Entonces, no son buenos o malos, pero requerimos de una agenda explícita y específica con China en el corto, mediano y largo plazo. Si eso no lo hace México, Costa Rica, Argentina o Brasil, si no lo hacemos, eso va a tener enormes costos. Costos en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? No puedes solo pedir la cooperación con China, pues cuando se te viene el COVID-19. Ahí sí, China, por favor, oye, envíame vacunas y envíame ventiladores y envíame quién sabe cuánto, ¿no? Y la cooperación día a día, no, mañana te hablo, ¿no? Me parece complicado, ¿no? Humildemente. Verán, no viene el caso. Tenía ahí, les dejo la presentación, algunos aspectos de este documento. Voy a las conclusiones. Pasémonos como 10, yo diría. Y entonces, en términos de conclusiones, yo simplemente, ahí está. Yo invito a integrarse al tema socioeconómico de China. No es un tema para sinólogos, sino que es un tema para a todo aquel que le interesen temas socioeconómicos en América Latina, como me permití presentar al inicio. Hay que hacerlo institucionalmente, hay que hacerlo personalmente, tiene costos esto, hay que integrarse a lo que existe, no hay
hay que reinventar la rueda en muchos casos, ¿no? Es que leí ayer un artículo sobre no sé qué y la economía china está creciendo. Ah, mira, qué bien, oye, pues hace 30 años, ¿no? ¿Y por qué sí, por qué no? No estoy diciendo que uno no se integre al tema del crecimiento económico. Ojo, hay 3 toneladas de bibliografía. Si uno no se integra y quiere reinventar la rueda, ese autismo académico es de corta duración. Me parece que los conceptos son significativos. China está planteando, es una socioeconomía diferente, ¿no? Este sector público en China es medular y si no lo comprendemos, nos vamos a dar de topes, no vamos a salir del wow, qué bárbaro estos chinos tan coherentes y nosotros llegamos allá tropicosos y no, no funcionan las cosas, ¿no? Entonces hay que saber con quién está uno dialogando. No estoy diciendo que nos van a regalar nada, pero hay que saber con quién se va a hablar, a quién se invita, etcétera, etcétera. Creo que los think tanks de nuevo en Washington están haciendo un pésimo trabajo, ¿no? Sobre temas de América Latina y el Caribe y China. Llegan 20 años tarde, ¿no? Es que de pronto se enteraron de que China está invirtiendo en América Latina. Oye, lo están haciendo hace 20 años, pues que tú no te hayas enterado es tu problema. ¿Y cómo es posible que China ya sea el principal socio comercial de más de 5 o 6 países? Pues no te has enterado, esto va creciendo, creciendo, creciendo hace 20 años, ¿no? Entonces, ahí fundamentarse en estos think tanks en Washington, sugiero integrarse a lo que se está haciendo en América Latina y el Caribe. China es un tema de corte transversal, no es amenaza, sino que es realismo. Hay pocos temas hoy en día que se salvan de China, ¿no? Y entonces la famosa estrategia de mi hija de 5 o 6 años, ¿no? Vamos a jugar a las escondidillas y entonces cerro los ojos y no te veo, me parece que no tiene mucho potencial. China va a seguir con o sin México, Costa Rica o el país que ustedes quieran, ¿no? Entonces, más nos vale prepararnos institucionalmente en el sector académico. Hay una cantidad de propuestas de política institucionales para sectores específicos, hay retos muy significativos, hay procesos de aprendizaje en América Latina y de las empresas chinas, los desastres, horrores que hicieron las empresas chinas en Perú, minería, a inicios del siglo XXI, ya no lo hacen. El sector público latinoamericano, cuando llegaban las primeras delegaciones chinas, ¿no? Y llegaban al municipio de no sé dónde y oye, ¿estos qué hablan? ¿Qué comen? Y se comen a sus hijos y no, eso ya han pasado 20 delegaciones, hay una cierta normalidad para bien o para mal. Integrémonos a estas discusiones, están cordialmente invitados, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos a don Enrique por su valiosa contribución en el marco del 30º aniversario del CIMPE. Sin duda, su intervención abre una excelente antesala para los diálogos que sostendremos hoy y toda esta semana conmemorativa.